Hola, soy Desiree Sotomayor Sigler, estudiante de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El día de hoy haré un video sobre marcadores o biomarcadores inflamatorios en el COVID-19 y vamos a ver cómo nos va a ayudar a los posibles diagnósticos o a poder observar la categorización de esta enfermedad, que como sabemos actualmente nos encontramos en una pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que nos va a manifestar la enfermedad de COVID-19. También dentro de la patogénesis de esta enfermedad sabemos que como consecuencia se van a presentar procesos inflamatorios sistémicos. Entonces vamos a definir la inflamación como una respuesta del cuerpo ante un estímulo externo que lo esté lastimando, ¿no? Puede ser de diferentes orígenes, puede ser un trauma, una quemadura, un patógeno, o sea, un virus, una bacteria, que en este caso es el virus SARS-CoV-2. Esta pandemia ha causado millones de muertes y casos en todo el mundo y también ha causado que muchos países entren en crisis, pero también ha ayudado a que los científicos alrededor del mundo se encuentren trabajando para encontrar una vacuna o un posible tratamiento para curar esta enfermedad. Como sabemos, el COVID-19 va a implicar procesos inflamatorios sistémicos. Entonces, en este video lo que quiero resumir es los biomarcadores inflamatorios y conocer un poco de su estructura o de sus características principales para más adelante hacer un análisis de algunos ensayos clínicos y estudios que se han realizado en China y poder observar estos valores y cómo su incremento nos puede ayudar hacia el pronóstico o a la evaluación de la enfermedad. Vamos a comenzar con la proteína C reactiva o PCR, que va a ser un reactante de fase aguda, o sea, que va a ser sensible a la inflamación hacia el proceso inflamatorio. La PCR es sintetizada en los hepatocitos en el hígado y es sintetizado a partir de la tormenta de citocinas, principalmente por la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que es lo mismo que decir que la interleucina 6 es el estimulador directo de la PCR que previamente fue estimulado por la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa. La proteína C reactiva nos va a ayudar a la efectividad y desarrollo en tratamiento y también hacia la categorización de la gravedad de la enfermedad. Entonces va a ser un marcador asociado hacia el nivel de gravedad en COVID-19. Estos esquemas grafican un poco sobre la síntesis que está el hígado, donde se sintetiza la PCR, que a la vez estuvo inducido por algunas interleucinas o proteínas. Adelantándome un poco, en pacientes con COVID se vio que en pacientes que sí sobrevivieron a la enfermedad habían valores séricos de 40 miligramos sobre litro aproximadamente, mientras que en los pacientes que no sobrevivieron encontraron valores de 125 miligramos sobre litro, que es más del doble. Ahora, para hablar de la ferritina, la conocemos como una proteína de depósito tisular de hierro. Es también un reactante de fase aguda, es un poco más inespecífico. Y su estructura tiene subunidades L y H o light y heavy, que estos van a provocar los depósitos de hierro a largo plazo en órganos hematopoyéticos como son estos. Por eso tiene dentro del torrente sanguíneo, dentro del plasma sanguíneo, cierto equilibrio de los depósitos con las concentraciones. Por eso dentro de sus funciones marco que tiene una función de almacenamiento, transporte y liberación de hierro. Es un indicador de gravedad y mayor mortalidad. ¿A qué me refiero con esto? En estudios se observó que los pacientes que desde el inicio de la enfermedad presentaban un incremento de ferritina eran los pacientes que tenían mayores complicaciones y pronóstico hacia la mortalidad, mientras que los pacientes que no tenían gran cambio en este valor no presentaban mayores complicaciones. Este esquema habla un poco sobre el control de la expresión de la ferritina y tenemos el caso de la inflamación, donde va a haber una retroalimentación entre citocinas inflamatorias y proinflamatorias hacia la expresión de la ferritina. Ahora vamos a hablar de la PCT o procalcitonina. En sí, este va a ser la precursor
de la hormona calcitonina, que como sabemos nos va a ayudar al metabolismo de calcio y fósforo. Está dentro del gen de la calcitonina, milina, procalcitonina y adrenomedulina, y le vamos a encontrar expresada en la tiroides, específicamente en las células C tiroideas, y va a ser almacenada en el aparato de Golgi. Hemos visto que algunas de estas proteínas, para su síntesis, se necesitan algunas interleucinas, pero la PCT, al contrario, por así decirlo, el interferón gamma va a estar presente, pero para la inhibición de su síntesis. Y vamos a ver más adelante que es presente durante las infecciones virales. Entonces, en el COVID-19 va a tener un papel importante esta expresión. Este esquema se me hizo también muy fácil de entender, que es prácticamente lo que acabo de decir sobre la secreción de esta proteína. En esta tabla tenemos un poco los niveles para que se observe una diferencia entre infección bacteriana y viral a partir de ciertos rangos. Y esto se me hizo importante, que nos va a ayudar a medir o a dar posibles diagnósticos hacia sepsis en sus diferentes estadios, que ahora mismo con el COVID-19 es importante porque hemos visto que el shock séptico es una complicación muy frecuente en estos pacientes. Entonces, tener una interpretación nos va a ayudar o como indicador hacia posibles consecuencias. Entonces, la PCT nos va a servir como una herramienta de diagnóstico, pronóstico y evaluación hacia un tratamiento en procesos inflamatorios infecciosos sistémicos. Entonces, como les decía, hay valores dentro del marco de referencia en pacientes con COVID-19 que no están complicados, o sea, que no tuvieron un incremento en sus valores realmente con valor. Y esto nos habla de que tiene altos niveles de sensibilidad y especificidad para la evaluación clínica. A pesar de que el sistema inmune crea una defensa o sirve como una barrera contra ciertos patógenos que puedan afectar nuestro cuerpo, más adelante vamos a ver que algunas de estas expresiones en este proceso inflamatorio a partir de la tormenta de citocinas pueden, si están incrementadas, en lugar de beneficiarnos, pueden ayudar a que la enfermedad se complique o hacia una mortalidad aumentada, por así decirlo. Durante los procesos inflamatorios hay una liberación o expresión de algunas citocinas, como interleucinas, el factor de necrosis tumoral e interferones. En este caso nos vamos a enfocar hacia la interleucina 1, que es sintetizada, por así decirlo, a partir de macrófagos, y su función es de elevación de temperatura y activación de linfocitos T y otros macrófagos. La interleucina 6 va a ser producida de macrófagos y linfocitos TH2 para una activación de linfocitos T y B. El factor de necrosis tumoral alfa, producida a partir de macrófagos, linfocitos, células neurokiller y mastocitos, también va a estar presente en la inflamación. Y obviamente esto va a cambiar la permeabilidad, va a aumentar la temperatura y puede también producir apoptosis y una destrucción articular secundaria. Otro que nos va a importar va a ser interferón gamma, en este caso producida por linfocitos y células neurokiller. Su función va a ser el favorecimiento hacia la citotoxicidad con la inducción del SLA1 y 2 y una presentación de antígenos. Ahora vamos a hablar ya de la aplicación de estos biomarcadores en los estudios hacia COVID-19. Bueno, ya que estamos en este contexto, se vieron que en comparación de pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes, los no sobrevivientes mostraban niveles significativamente mayores de esas proteínas principalmente. Ya vimos un poco de qué nos habla cada una. ¿Pero por qué se le dio la importancia? Bueno, a mayor recuento de neutrófilos y otros leucocitos en la inmunopatología, se le denomina como tormenta de citocinas, y esta tormenta se ha visto implicada en la patogénesis del coronavirus humano o COVID-19. Se especula que el SARS-CoV-2 se une a las células epiteliales alveolares, luego el virus activa el sistema inmune innato, y este sistema inmune adaptativo o innato resulta, o por consecuencia, libera una gran cantidad de citocinas, incluida la interleucina 6.
Pero ¿por qué es mala esta tormenta de citocinas si viene de nuestras células defensoras? ¿O qué efectos negativos podemos denominarle a esta expresión de citocinas? Bueno, se considera que los niveles altos de anormalidad de estas citocinas conduce a un daño tisular, lo que implica la insuficiencia respiratoria o la falla multiorgánica. En este caso estamos viendo presente el síndrome de disfunción o de dificultad respiratoria aguda. Entre las diversas citocinas identificadas, vimos que la interleucina 6 es una de las citocinas claves con el nivel plasmático aumentado tanto en el SARS como en el MERS. O sea, este fenómeno ya se había visto hace unos años. Y bueno, de acuerdo a estudios previos, se encontró que los niveles de la interleucina 6 estaban con un nivel más alto al ingreso en los pacientes que no sobrevivieron o que no sobrevivientes, así como un marcado aumento especialmente al final de la hospitalización en comparación con los pacientes que sí sobrevivieron. Esto indica que un alto nivel sostenido de interleucina 6 está relacionado con un desenlace fatal por la infección de SARS-CoV-2. El tratamiento todavía no está fijo porque todavía hay muchas limitaciones en cuanto al estudio, pero de las redes de correlación en biomarcadores encontramos una interacción significativa entre las células hematológicas e inmunológicas en pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes al ingreso, pero con diferentes patrones. Entonces podríamos indicar que el perfil de inmunología asociado con la defensa antiviral del huésped varía en diferentes estados. Y esto lo vemos en este esquema, en donde hablamos de la diferencia de citocinas, de la expresión de citocinas en diferentes estadios de la enfermedad. Vemos que aquí tenemos algunas interleucinas que también nos pueden hablar de etapas tempranas hacia la progresión o una categoría sobre severo, medio, grave y hasta el deceso de la enfermedad. Esta tabla era lo que hablábamos sobre el pronóstico de la enfermedad y cómo estábamos diciendo que la interleucina 6 y la PCR van a ser nuestros biomarcadores de mayor importancia ante esta infección o ante este virus. Porque si vemos, diferentes autores siempre tuvieron la misma conclusión. En todos había una variación casi del doble y más entre los pacientes que no sobrevivieron y los que sí sobrevivieron. Y si lo vemos, aquí está la interpretación o los comentarios, que este virus, esta interleucina 6, prácticamente va a ser la base para saber la progresión o el pronóstico de nuestro paciente. Con esta otra tabla sacada de otro estudio, quizás nos pueda quedar un poco más claro los niveles séricos, en donde las concentraciones, en este caso de procalcitonina, de PCR y de ferritina, fueron significativamente mayores en los pacientes fallecidos que en los pacientes que se recuperaron. La ferritina, la proteína amiloide A o SAA, también pertenecen a las proteínas de fase aguda o reactantes y pueden usarse como marcadores pronósticos de lesiones tisulares o infecciones agudas. De hecho, demostraron una correlación positiva con la extensión de neumonía, y esto lo habíamos visto también en el SARS. En el estudio actual, los niveles altos constantes de ferritina sérica estaban presentes en los pacientes no sobrevivientes durante la hospitalización. Aquí tenemos otra tabla de un estudio diferente que también se realizó en China hace unas semanas. De los pacientes con datos disponibles, las concentraciones de receptor de interleucina 2, 6, 8, 10 y factor de necrosis tumoral fueron significativamente mayores en pacientes fallecidos que en los pacientes que pudieron recuperarse. Los pacientes fallecidos con mayor frecuencia tenían mayores concentraciones de receptor de interleucina 2, aquí lo vemos, de 713 hacia 1189, por ejemplo, o de la interleucina 6, en donde había en los recuperados niveles de 22 y en los fallecidos un nivel de 72, y así con la interleucina 8, 10 y el factor de necrosis tumoral que en los pacientes recuperados, ¿no? La mayoría de los pacientes fallecidos tenían concentraciones indetectables de interleucina 1 beta. Entonces, realmente la interleucina 1 beta no sirve como biomarcador para saber o poder dar un pronóstico de gravedad.
Aquí tenemos otra tabla de un diferente estudio en donde podemos ver esto. La interleucina 1, la interleucina 8 y la 10 realmente no están asociados con los niveles de severidad de los casos. Y por ejemplo, aquí lo vemos, la interleucina 1 se presentó normal en todos los casos, al igual que la interleucina 8 y la interleucina 10, mientras que la interleucina 2 se presentó un incremento en los pacientes que requirieron de la unidad de cuidados intensivos y que tuvieron cierto nivel de complicaciones en su evolución de la enfermedad. La interleucina 6 habíamos dicho que es uno de los más importantes biomarcadores y vean, se incrementó para saber el nivel de complicación, por así decirlo, en leve, severo, crítico. También en pacientes que no sobrevivieron, incrementó en los casos con mayor severidad y también en pacientes que requirieron de la unidad de cuidados intensivos. Después de una semana de estar en contacto y estudiando este virus de SARS-CoV-2, ya sabemos algunos signos clínicos que se van a presentar durante la infección. Estos clínicos subjetivos pueden estudiarse mejor con el uso de algunos biomarcadores que van a contribuir hacia que sean valores ya más objetivos y que nos ayuden a conocer el pronóstico del paciente o de la enfermedad, la evolución y también una categorización en qué estadio se encuentra nuestro paciente infectado. Vamos a poder clasificar, por decirlo así, si está en un estadio leve, moderado, severo, crítico, y eso también nos va a ayudar a encontrar un tratamiento más efectivo o individualizado hacia las necesidades de nuestro paciente.